Muy buenos días a todos. Soy Vicente Merino, farmacéutico del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla y miembro del Grupo de Trabajo de Enfermedades Inflamatorias e Inmunomediadas de la SEF. Bienvenido a la primera de las 5 webinars sobre biosimilares que tenemos preparada para este año y que cuenta con el patrocinio de Pfizer. En esta ocasión, la sesión se titula Efecto nocebo, qué es y cómo evitarlo, que será presentada por los doctores Miguel Ángel Abad y Carlos Crespo. El doctor Miguel Ángel Abad es especialista en reumatología, realizó la residencia en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid, actualmente facultativo especialista de área del Hospital Virgen del Puerto en Plasencia. Es miembro del grupo de trabajo de reumatología basada en la evidencia de la SER, donde ha colaborado en la elaboración de varias guías de práctica clínica. Es coordinador del curso Formación de Formadores en Equivalentes Terapéuticos Biosimilares organizado por la SER. Coautor del documento de consenso titulado Documento de Posicionamiento de la Sociedad Española de Reumatología sobre fármacos biosimilares. Forma parte también de la Comisión de Biológicos y Biosimilares del Servicio Extremeño de Salud y ha publicado más de 50 artículos en revistas nacionales e internacionales. Y en relación a los biosimilares, pues ha presentado más de 25 ponencias, siendo coautor de 10 capítulos de libros, artículos y actas a congresos. Por otro lado, contamos también con la participación del doctor Carlos Crespo, que es especialista en farmacia hospitalaria, realizó la residencia en el Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, es doctor en farmacia por la Universidad de Santiago de Compostela, obteniendo el premio extraordinario, ha sido jefe de servicio de ordenación y control farmacéutico en la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios del Sergas. Ha sido también vocal del Comité Técnico de Inspección de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Es investigador senior y vocal investigador del patronato de la Fundación Biomédica Galicia Sur. Ha sido miembro del Grupo Cronos de la SEF y también ha sido autor de más de 50 publicaciones en revistas científicas de reconocido prestigio del ámbito farmacéutico y de la ciencia de la salud y de más de 100 comunicaciones científicas, tanto en congresos nacionales como internacionales. Las ponencias de las que nos van a hablar hoy, como he dicho al principio, pues van a versar sobre el efecto nocebo, nos van a contar en qué consiste el efecto nocebo, sus bases fisiopatológicas, su relación con los biosimilares, los factores condicionantes y unas pautas de cómo evitarlo. Así que, sin más, doy paso al doctor Abad para que haga su intervención. Cuando quiera, Miguel Ángel. Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias a la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria por invitarme a compartir mi experiencia sobre el efecto nocebo. También a Pfizer por patrocinar este evento. Y también quiero dar las gracias a Joaquín Borràs y a Miguel Ángel Calleja, que son los responsables de que yo esté aquí. Bueno, empecemos. Estos son mis conflictos de interés. Y este es un poquito el guión que voy a seguir. Bueno, cuando vemos los estudios pivotales de biosimilares, vemos que la tasa de suspensión de los tratamientos oscila entre un 3% y un 33% en los ensayos pivotales, tanto en las fases iniciales en que se compara un grupo con otro, como en las fases en las que se hace switch. Cuando comparamos esto, a ver que no me funciona. Cuando comparamos esto con los estudios de vida real, lo que vemos es que este porcentaje de suspensiones en este caso de los biosimilares aumenta mucho, ya como veis casi hasta el 87% en algunos artículos. Existe, por lo tanto, una gran discrepancia entre lo que se ve en los ensayos clínicos y la práctica clínica real. ¿Por qué es esto? Pues realmente esto se ha atribuido al efecto nocebo, que es conocido como el gemelo malvado del efecto placebo. Y cuando vamos a PubMed y vemos cómo han evolucionado el número de publicaciones de efecto placebo y efecto nocebo, vemos que es a partir de los años 2000, 2010, cuando empiezan a aumentar y fundamentalmente a partir del 2010. Curiosamente, coincidiendo con la aparición de los biosimilares en el mercado. Y desde ese momento hasta ahora se han publicado múltiples artículos, en este caso hablando del efecto nocebo con el uso de biosimilares tanto en reumatología como en muchas otras enfermedades. Pero esto no es algo solo que aparezca con los biológicos y los biosimilares, sino que, como veis, por ejemplo, este es un ejemplo de un fármaco que los reumatólogos usamos con mucha frecuencia, es el metotrexato, que también puede inducir el efecto nocebo. Es decir, el efecto nocebo es algo innato, es algo que puede aparecer en los pacientes y, de hecho, aparece en nuestra práctica clínica habitual.
¿Qué debemos saber sobre el efecto nocebo? Pues el efecto nocebo tenemos que saber que se produce por una serie de fenómenos psicológicos, fisiológicos y neurobiológicos que se asocian a daños reales o percibidos que se producen como una consecuencia de las expectativas negativas de los pacientes en un contexto psicosocial y en el entorno terapéutico y que realmente no se relaciona con el efecto del fármaco. Y aparece tanto en el ámbito de la investigación clínica, de hecho en los ensayos clínicos los pacientes que reciben placebos a menudo presentan los mismos efectos secundarios a los que experimentan los pacientes con tratamiento activo. En este caso realmente lo que están teniendo es un efecto nocebo, y también en la práctica clínica habitual. Y es importante porque puede impactar negativamente en los resultados clínicos. Si queréis profundizar un poquito sobre el efecto nocebo, os recomiendo estos artículos en los que profundizan un poco en qué áreas o sea, en qué áreas influyen en la aparición del efecto nocebo y del efecto placebo, y qué vías neurobiológicas se activan a nivel del sistema nervioso central para potenciar este efecto nocebo. Pero el efecto nocebo depende de múltiples factores. Siempre hablamos que el médico puede influir este efecto nocebo, pero también depende de las características del paciente, tanto del sexo como su personalidad, como sus creencias y concepciones, pero también de factores genéticos. Obviamente el clínico tiene importancia, pero también el propio fármaco, la propia enfermedad y a veces el propio entorno de salud donde se va a desarrollar la actividad. Tan importante parece que es que de hecho se han hecho recomendaciones, por ejemplo, para enfermedad inflamatoria intestinal, para manejar este efecto, y también se ha hecho un consenso de expertos para ver qué implicaciones tienen el placebo y el nocebo en la práctica clínica. ¿Qué pasa con los biosimilares y los nocebos en reumatología? Bueno, os traigo este artículo porque este artículo es crítico con este efecto, porque aunque hace una revisión de la literatura y ve que, como veis ahí, habla de efecto nocebo, dice que realmente es algo que no se ha estudiado de manera clara y que muchas veces se atribuye el efecto nocebo a cosas que realmente no lo son. Y realmente dice esto porque dice que faltan estudios neurobiológicos para que demuestren este efecto. Como veis, aquí se incluyen muchos artículos. Los artículos que se incluyen son los que, si estáis metidos un poquito en el mundo de los biosimilares, los artículos de Glyndebourg son los estudios del registro DANBio, y los de Tujuisin son los de los estudios de los holandeses, que como veis hay una suspensión de tratamiento fundamentalmente por razones subjetivas. Como veis, estos estudios que os he comentado son los que incluyen un número más alto de pacientes. Y incide en esto que hay aquí, que en estos dos estudios del grupo holandés, en que, por ejemplo, habla que muchas veces se suspende por artralgias y lo critica diciendo que estas artralgias son algo innato a las enfermedades reumáticas. Y realmente, cuando se hacen revisiones de la literatura, el efecto nocebo parece influir. Pues las pruebas de lo que está publicado, hay dos revisiones sistemáticas, esta y otra que os pondré a continuación. Lo que nos dicen es que los datos parece que son insuficientes para confirmar que exista un efecto nocebo, pero que las tasas de interrupción más altas en los estudios abiertos apoyan a esta teoría, y que el efecto puede dificultar la adopción de biosimilares. Y esta otra revisión sistemática dice exactamente lo mismo. Realmente el problema que hay es que todos estos estudios que os he presentado anteriormente en la tabla, se asume que ha sido por el efecto nocebo, pero realmente hay muy pocos estudios, que os los voy a comentar a continuación, que hayan definido inicialmente el efecto nocebo para intentar evaluarlo. En este estudio, que es uno del estudio holandés, que es el estudio BioSwitch, que hicieron un cambio de infliximab de referencia al biosimilar, todos los pacientes estaban en remisión o baja actividad. Como veis, eran pacientes con artritis reumatoide, psoriásica y espondilitis, y lo que vieron es que los resultados, cambios en DAS-PCR, que es una variable que utilizamos para valorar a los pacientes con artritis reumatoide y psoriásica, vieron que no había cambios. Sí que había un aumento en el VAS-DAI, que es para la espondilitis anquilosante, aunque, como veis, era muy leve. Un 24% suspendió CTP-13, y lo que los autores decían, que los efectos adversos, la mayoría eran subjetivos. Y una cosa importante, y yo creo que es relevante, es que no se habían observado cambios en niveles de infliximab ni en formación de anticuerpos.
aquí vieron que este aumento esta suspensión del tratamiento parecía principalmente a síntomas subjetivos como el número de articulaciones dolorosas o la valoración global del paciente, y por eso lo relacionaban con el efecto nocebo. De hecho, cuando vemos cómo aumentaba el DAS previa a la suspensión de CTP-13, lo que veíamos es que aumentaba fundamentalmente a expensas del número de articulaciones dolorosas y la valoración global del paciente. Por este motivo, los autores concluían que esto era por el efecto nocebo. Este mismo grupo hizo un estudio, en este caso para cambiar de Etanercept de referencia a biosimilar SB4, y el diseño es exactamente igual. Lo que hicieron es desarrollar una estrategia de comunicación estructurada a los pacientes y formar a los profesionales para intentar minimizar este efecto. Y también se autorizaron a los pacientes a recibir unos cuestionarios para evaluar este efecto, aunque no definían exactamente qué era el efecto nocebo. Lo que vieron es que no existían diferencias en la corte de transición versus la corte histórica en datos de actividad, y cuando vieron los efectos adversos, vieron que la mayoría de las suspensiones en el grupo del biosimilar era por datos subjetivos. De hecho, las tasas de retención, como veis aquí, eran muy similares. Eran un 90% versus un 92%. Y aunque sí que parecía que el riesgo relativo era mayor en la cohorte de switch, parece que esto realmente probablemente no era clínicamente relevante. Realmente lo que vieron cuando intentaron minimizar este efecto nocebo, vieron que esta estrategia no es que no fuera efectiva, sino que realmente no establecía diferencias entre las dos cortes. Probablemente sea debido a que SB4 no es lo mismo infliximab que Etanercept en el manejo de nuestras enfermedades. Y solo hay dos estudios, que son estos que os presento a continuación, que definen el efecto nocebo e intentan evaluar cuál es la frecuencia de las respuestas a efecto nocebo. De eso definen el efecto nocebo cuando los pacientes, una vez que suspenden el biosimilar porque el paciente dice que se encuentra peor, vuelven al fármaco de referencia con una buena respuesta. En este caso vieron que los perfiles de tolerabilidad e inmunogeneidad del fármaco de referencia y el biosimilar eran similares, y que las tasas de respuesta general de nocebo eran exactamente muy parecidas en los grupos de enfermedad inflamatoria intestinal y reumatología. Y luego os traigo ese estudio que se ha publicado este año, que aquí lo que hacen es cambian del infliximab, en este caso a SB2, y lo que hacen es evaluar una intervención para disminuir este efecto nocebo. Para eso lo hacen a través de estos 4 pasos. Hacen una revisión sistemática, hacen unas reuniones con los pacientes a través de información de un reumatólogo entrenado, construyen una intervención multidisciplinar y luego implementan una estrategia. En la revisión sistemática lo que vieron es que no existían factores de riesgo para identificar el efecto nocebo. Lo que veis ahí, que sí que se asociaba significativamente, eran ciertas variables que realmente lo que te están diciendo es que hay mayor actividad de la enfermedad, probablemente basalmente, y esto probablemente hace que haya un fallo, que probablemente no se debería atribuir al biosimilar, sino probablemente a un fallo previo del propio fármaco. Como veis, todas las variables son aumento de PCR, dosis más altas que de CTP-13 o intervalos de infusión más corto, que probablemente lo que te están diciendo es que ya estábamos un poco al límite con estos fármacos. Cuando vemos los estudios que sí que parece que han hecho alguna intervención para decir el efecto nocebo, este es el artículo que os he comentado. Lo que utilizan es distintas estrategias para la intervención, aunque en ninguno, solo en este último que os he comentado hace un ratito, definen claramente lo que es el efecto nocebo. Aquí lo que hacen es, a través de la información, construyen una forma de comunicarse con el paciente, hablando de esto que pone aquí, que un biosimilar no es un genérico, hablando de datos de eficiencia y seguridad de los biosimilares, de su amplia experiencia y amplio uso, de que tiene los mismos requerimientos de fabricación que los fármacos de referencia, estimulan al paciente a preguntar, les dan una carta de información y le dan también una serie de panfletos para informar. Y la última parte es cuando se hace la intervención en la misma sala de intervención, que lo hacen fundamentalmente las enfermeras. Y lo que encuentran es esto, que cuando se comparan con una corte, con las otras cortes que hay publicadas, las tasas de retención a un año aquí, como veis, son muy similares en este estudio respecto a los otros publicados, pero cuando ven las tasas de retención a 34 semanas, veis que en este estudio la tasa de retención es del 91% y en los otros estudios que hay a 34 semanas son alrededor del 73%. O sea que parece que esta estrategia de comunicación, con un papel destacado de la enfermería, reduce el efecto nocebo. Obviamente,
todo esto va a depender del entorno en el que trabajamos, porque no todos tienen enfermera y no todos tienen las mismas situación laboral. Entonces, lo que vieron es que el riesgo relativo fue similar a la corte histórica y que probablemente esta metodología podría implementarse con otros biosimilares. ¿Qué implicaciones tiene el efecto nocebo con el tratamiento? Pues bueno, el efecto nocebo de per se se encuentra con mucha frecuencia en pacientes con enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas. Los médicos debemos conocer este riesgo, intentar minimizarlo, y hay muchos factores que influyen. Hay, por un lado, la desconfianza que puede tener el propio médico por falta de formación, por información no verbal, y por otro, de cómo informamos del medicamento y cómo informamos y cómo son las expectativas y percepción del paciente. Y las consecuencias del efecto nocebo son todas estas. Son muchas que pueden tener mucha importancia en cómo el paciente vive su enfermedad, por eso en falta de adherencia, intervenciones innecesarias y al final aumento de consultas y aumento de costo. ¿Cómo podemos minimizar esto? Pues por un lado formándonos, como estamos haciendo ahora. Por otro lado, informando de manera adecuada al paciente, porque esto crea una confianza. ¿Cómo nos formamos? Pues bueno, ¿por qué debemos formarnos? Porque desde que aparecieron los biosimilares parece que ha habido unas ganas de intentar o de decir que estos no son los mismos que los fármacos de referencia. De hecho, en el artículo de Biodrugs del 2020 vemos que ha habido mucha desinformación acerca de los biosimilares. ¿Y cómo debemos informarnos los clínicos? Pues informándonos a través de datos clínicos, preclínicos, pero también datos de registros y datos de experiencia clínica publicada, que hay ya hoy en día muchos. Y también a través de muchas guías de agencias reguladoras y otras instituciones. Por ejemplo, en reumatología tenemos este consenso publicado en 2018 en el que nos dice que el switch de un fármaco de referencia biosimilar es seguro y eficaz. También informando a los pacientes a través de guías. Y es importante cómo nos comunicamos. ¿Por qué? Porque debemos transmitir confianza. Porque el paciente confía en el médico y el médico es la principal fuente de información para el paciente, y el papel en la aceptación del cambio y la prevención del efecto nocebo por parte del clínico es crucial. Y debemos informar focalizando en los efectos positivos, evitando enfocarnos en los efectos adversos a través de un enfoque positivo. De una forma consensuada, yo siempre le explico al paciente algo muy parecido a lo que os acabo de comentar, pero hago al paciente partícipe y de una manera, usando palabras positivas y evitando palabras negativas, y evitar usar mensajes contradictorios y estimulándole a la que pregunte, porque como veis aquí en esta diapo hay varios ejemplos. No es lo mismo decirle al paciente, estamos pensando en cambiar el tratamiento, pero este producto es nuevo y no sabemos mucho de él, que decir, pienso que el cambio a un biosimilar en los estudios clínicos han mostrado eficacia y seguridad, y le voy a dar más información, porque cómo hablamos es importante. Porque lo que piensa el paciente puede influirse de una manera muy, muy importante por cómo lo comentamos. ¿Sobre qué informamos? Se puede informar sobre muchas cosas. Aquí os pongo esta diapositiva que habla de muchas cosas de las que podemos hablar. Yo realmente no hablo de tantas cosas, porque yo creo que la información hay que darla de una manera adecuada. Esta es otra forma, esto es otro artículo. Porque al final un paciente convencido es un paciente que adherente al tratamiento, capaz de participar de manera consensuada, entiende la necesidad de realizar cambios, es participativo, pregunta y cuestiona, y se hace cargo de su enfermedad. Y ya para concluir, los profesionales sanitarios somos responsables de prevenir el efecto nocebo. La formación es imprescindible, es fundamental una comunicación empática y un enfoque positivo al dar información al paciente. La clave es transmitir confianza en que el cambio es seguro. En pacientes naïfs, según mi opinión, estas son opiniones mías, debemos iniciar el paciente el fármaco de referencia o el biosimilar con menor costo en función de las características del paciente, que el cambio de un biológico de referencia por su biosimilar no produce pérdida de eficacia en aumento de reacciones adversas, que yo personalmente me planteo el switch solo si hay un ahorro económico importante, informo detalladamente al paciente de manera empática, con un mensaje claro, animando a preguntar y a resolver dudas, y tengo en cuenta estos predictores de fallo, porque realmente no es que vaya a fallar el biosimilar, sino que realmente probablemente el paciente ya iba a fallar. De hecho, esto, por ejemplo, se ha visto en los estudios del DAMBio, que los pacientes que no estaban en remisión basal eran los que más fallaban al switch. Y muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Damos paso ahora a la intervención del doctor Crespo. Cuando quieras, Carlos.
¿Me escucha? Sí, te escuchamos. Vale. Vamos a poner esto en modo pantalla completa. Bueno, buenos días. Agradecer a Vicente, personalmente a Vicente, que fue el responsable de que yo esté aquí, y a Quino Borrás también por su iniciativa en el grupo de la SEF de enfermedades inflamatorias, en todo lo relacionado con los biosimilares. Yo voy a hacer una presentación pues, de mi posición, fundamentalmente, en relación con el efecto nocebo y los biosimilares, después de que Miguel Ángel haya presentado toda esta situación. Estamos hablando de biosimilares, de biológicos y de diferencias conceptuales que hay que tener muy claras y tenemos que tener muy presentes para hacernos una composición de lugar de lo que vamos a hacer, de estas diferencias, ¿no? Y estamos hablando en un ámbito muy concreto, que son las sensaciones, las expectativas, las situaciones que presentamos a nuestros pacientes, cómo le transmitimos la información y cómo vamos a dar esa información para crear una expectativa de confianza o de desconfianza en el paciente que va a estar a tratamiento. ¿Por qué ocurre y qué propuestas hay para evitarlo? Es donde yo me voy a centrar. En la práctica habitual de nuestra situación, en el ámbito habitual de nuestra práctica clínica, estamos conceptualizando siempre que la terapéutica farmacológica, investigación, desarrollo e innovación, se comercializan los medicamentos con estas situaciones, pues en los ensayos clínicos se perfila la indicación, con eficacia de seguridad, las agencias reguladoras son las que autorizan los medicamentos y los sistemas de salud pues buscan la financiación para obtener el mejor precio y la mejor alternativa terapéutica. Y este es nuestro marco habitual de trabajo. Cuando nos presentan los biosimilares, ya hay otro concepto y se introduce el concepto de optimización de la prestación. Ahí hay una situación en donde ya se empiezan a hablar de otras condicionantes que son las patentes, el mercado farmacéutico, la competencia, un posicionamiento, los costes, la eficiencia, y estamos ya trabajando conceptos y situaciones en donde ya no nos encontramos cómodos en la práctica. Si recogemos información del último informe que ha presentado Biosin el año pasado, a finales del año pasado, sobre biosimilares, sobre los informes de medicamentos biosimilares, podemos ver pues, que ya los biosimilares tienen un peso sobre el gasto farmacéutico hospitalario total del 7% frente en 2018 frente al total, ¿no? Es un 7% los biosimilares, un 3% los genéricos y cada vez van teniendo mucho más peso en todo el mercado farmacéutico. Si además vemos cuál es la evolución del gasto farmacéutico en el Sistema Nacional de Salud sobre medicamentos biosimilares, vemos que el 90% ya en el 2019 es medicamentos de uso hospitalario. Los biosimilares, el volumen global, están en el hospital. Y la penetración de biosimilares, la proyección desde el 2015 a 2022 es con un incremento constante, llegando ya casi a situaciones como el perfilgastrin de más del 90% de la utilización de ese principio activo que es biosimilar. También se alcanzan porcentajes elevados, os alcanzarán ya el año que viene esa proyección de infliximab e incluso de rituximab. Y si vemos las situaciones que ya comentaba Miguel Ángel, una de las componentes importantes que daba su opinión sobre que se producen ahorros, los ahorros generados por los biosimilares, pues el ahorro agregado aquí en este informe se ve que en el año 2022 sería de 1.000 millones de euros. Y en total tendríamos un ahorro del Sistema Nacional de Salud de 5.000 millones, lo que había ocurrido desde el 2019 al 2019 en los últimos 10 años, y en estos 2 años, del 20 al 22, 3.000 euros, que con los 2.000 de la
perspectiva de los 10 últimos años serían 5.000 euros en el 2022, 5.000 millones de euros que se había ahorrado el Sistema Nacional de Salud de la utilización de biosimilares. ¿Por qué ocurre? ¿Por qué ocurre todo esto? ¿Qué perspectiva tengo sobre esta situación? Pues, como ya se comentó, pues los 3 desencadenantes principales de por qué ocurre el efecto nocebo sobre biosimilares es la falta de conocimiento sobre toda la conceptualización de lo que es un fármaco biosimilar, un concepto muy sencillo, que los farmacéuticos lo tenemos muy integrado, es que los medicamentos se fabrican por lotes. Cada lote es distinto al anterior. Y en los medios biológicos, pues la variabilidad biológica pues, también existe, ¿no? Y todavía mucho más acentuada. Pero es un concepto muy claro que tenemos que dejar siempre patente, ¿no? Los medicamentos se fabrican por lotes. Todos los medicamentos, los originales y los biosimilares, los genéricos y los medicamentos químicos, todos se fabrican por lotes. También hay otro desencadenante que es, ya lo comentó Ángel, como la información negativa que se traslada al paciente, una única información negativa, un único información negativa, ya va a provocar una expectativa negativa en la situación del tratamiento que podamos plantear. Solamente una única situación negativa. Lo estamos viendo ahora mismo con lo que está ocurriendo con el plan de vacunación. Y la falta de coherencia de la información. No podemos dar mensajes distintos todos los profesionales que atendemos al paciente. Siempre tenemos que dar el mismo mensaje. Todos tenemos que dar el mismo mensaje. Todos. Y esto ocurre, y lo que ocurrirá es incertidumbre. Incertidumbre, pérdida de confianza y al final rechazo. Un rechazo por parte del paciente a la oferta de tratamiento o el consenso de tratamiento que entre médico clínico y paciente tenemos que llegar. Las consecuencias potenciales que ya comentamos son estas, ¿no? Pues una pérdida fundamental de la calidad de vida y la disminución del ahorro previsto del Sistema Nacional de Salud, pero provocado por una pérdida de la percepción de pérdida de la efectividad del tratamiento que tiene el paciente, una muy deficiente adherencia que va a tener en el tratamiento del paciente y una mayor subjetividad de efectos adversos que muy posiblemente aparezcan, sintomatologías que no tienen nada que ver con el biosimilar. ¿Y cuáles son las partes implicadas? ¿Quiénes son los implicados y los interesados? ¿Con quién estamos trabajando? ¿Quiénes son? Pues la administración sanitaria, los profesionales sanitarios, los pacientes y las compañías farmacéuticas. Los 4 agentes que componen todo el sistema de salud. Las agencias reguladoras, los ministerios de Sanidad y Salud, los órganos de gobierno del sistema sanitario y todos los servicios de salud. Profesionales sanitarios individuales, pero las sociedades científicas tienen mucho que decir y dicen mucho, los comités técnicos sanitarios de cada servicio de salud, incluso a nivel de área sanitaria o de hospital y los servicios hospitalarios y de atención primaria. Los pacientes individuales y las asociaciones de pacientes. Las asociaciones de pacientes son esas partes interesadas en todo esto. El paciente tiene que ser el centro. Y las compañías farmacéuticas, no nos olvidemos de las compañías farmacéuticas. Tanto compañías farmacéuticas agrupadas y asociaciones como las compañías farmacéuticas individuales. Me interesa destacar las informaciones y los posicionamientos de las sociedades científicas porque marcan un poco la pauta de cómo se maneja esta situación y el kit de la cuestión que es el coste y el intercambio del original frente al biosimilar. Las sociedades de mayor relevancia en este asunto también está la Sociedad de la SEON, la Sociedad de Oncología Médica, pero las que más se han posicionado en esta situación son la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, la Sociedad de Patología Digestiva, la Sociedad de Reumatología y la Sociedad de Dermatología, que todos tienen sus posicionamientos, unos más actualizados que otros, y destaco pues, el posicionamiento de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, en donde dan una información clara y concisa sobre el intercambio y la sustitución entre biosimilar y el medicamento de referencia, hacen eco y ponen el dedo en la llaga sobre el favorecimiento de la sostenibilidad del sistema sanitario por el uso de los biosimilares y el ahorro que se puede poner y la eficiencia en el gasto farmacéutico y la responsabilidad en la difusión de la información, que se debe de informar al paciente y se debe de
informar de que si se aplica la intercambiabilidad entre medicamentos, pues tiene que estar muy bien informado el paciente. Las sociedades de patología digestiva también ponen su centro en el intercambio, facilitan o dan una pauta de que el intercambio entre el original y el biosimilar es factible, según las evidencias, la evidencia científica, y también pone eco en la información entre el clínico y el paciente. La Sociedad de Reumatología también hace eco y pone también información sobre la interacción clínico-paciente y se posiciona con una situación menos facilitadora para el intercambio, y la Sociedad de Dermatología tiene un posicionamiento anterior, de 2015, no ha actualizado su posicionamiento, y también pone mucha información, o da la información de su posicionamiento sobre la interacción clínico-paciente. Las sociedades hacen mucho hincapié en esa situación. ¿Qué propuestas hay para evitarlo? Pues este círculo en donde los agentes tienen su centro y su foco en la gestión de los biosimilares, y parece que el biosimilar es el centro, pues tenemos que cambiarlo y tenemos que tener una perspectiva en donde realmente el centro son los pacientes y son los resultados en salud. Tenemos que facilitar este marco, pues la adherencia, que el paciente sea el centro para tener garantía de efectividad, seguridad y mejor salud. Por tanto, tenemos que cambiar ese círculo y poner al paciente en el centro, y que el biosimilar sea una parte, pero que el centro de todo el eje del sistema sanitario y en concreto de la gestión y utilización de los biosimilares sean los pacientes. Aquí pongo unos ejemplos de cómo se ha trabajado todo este asunto en el Servicio Gallego de Salud, en mi medio, en mi servicio de salud, donde yo ejerzo, y luego en la sanitaria, y los servicios centrales del Servicio Gallego de Salud han presentado y dan información facilitada tanto a ciudadanos como a profesionales, y dan la misma información tanto a ciudadanos como a profesionales y lo ponen en su página web de acceso facilitador para todos. Incluso a los ciudadanos pues le presentan los órganos de decisión sobre medicamentos, la Comisión Autonómica Central de Farmacia Terapéutica del Servicio Gallego de Salud, y los dictámenes, y en concreto el dictamen de recomendaciones para el fomento de la utilización de biosimilares, se lo ponen a consulta de toda la ciudadanía y de todos los profesionales sanitarios, y se presenta el último dictamen, que es del año pasado, de febrero del año pasado, en donde se dan información clara y concisa de qué es como el proyecto de fomento de biosimilares en el Servicio Gallego de Salud y los indicadores que se están marcando para el año 2001 para los profesionales sanitarios para el fomento de la utilización de biosimilares, queriendo presentar la optimización de los recursos que está claramente justificado para el uso de biosimilares. En nuestro centro sanitario, en nuestra área sanitaria, también se hace fomento, o se ha hecho desde el año 2015, como veis, pues en nuestra intranet se presenta pues la sesión clínica general de los viernes, pues biosimilares, mitos y realidades, dada por el Servicio de Farmacia, pues, el viernes 17 de abril, a cargo de Carlos Crespo, que soy yo, pues biosimilares y mitos y realidades, ya para dar a conocer todas las situaciones y conceptualización del uso de biosimilares, donde esta sesión participó todas las especialidades médicas y enfermería de todo el área sanitaria, estuvieron presentes y hubo mucha discusión y situaciones que pusieron de manifiesto. Y aquí pongo el devenir de nuestra utilización de medicamentos biológicos con ánimo de presentar cómo se ha manejado en nuestro área sanitaria la utilización de medicamentos biológicos con un fomento consensuado
en donde, pues, como se ve, pues, la persistencia del uso de biosimilares es muy semejante a la de los medicamentos originales en estos 3 biológicos, pues, estrella, ¿no?, de utilización en enfermedades inflamatorias inmunomediadas, sobre el 60% de persistencia, que no hay diferencias entre ellos, que sí hemos hecho de todo, intercambios. Cuando pongo cambios es cambio de original a otro original o a biosimilar, y cuando se hace switch es de original a biosimilar, y ha habido, pues, de todo, y hemos hecho situaciones y se han consensuado con pacientes y clínicos y en comisiones de decisión clínica de todos los profesionales, todos a una, ¿no? Y aquí ya, pues, un poco el detalle de la situación de cada uno de los biosimilares, que más o menos todos tienen una misma, con una, bueno, destacada situación del infliximab, porque fue el que ya desde el 2015, los demás pues fueron de receta un poquito más tarde, un año más tarde, y adalimumab, como veis, pues hace 2 años, ¿no? La utilización de biológicos del 2016 al 20, con inicios, cambios y switch entre ellos, y se ve que realmente los switch se han hecho en infliximab, solamente en infliximab, algo en adalimumab, pero fundamentalmente en infliximab, por su situación de conocimiento, yo creo que más concreto. Y aquí presento un poco, pues, la situación entre los distintos servicios médicos y los pacientes tratados por cada uno de ellos, en consenso con el Comité de Farmacia y Terapéutica, como no puede ser de otra manera, en donde, bueno, pues parece que aparato digestivo es el que tiene un poco más de fomento de utilización de medicamento biosimilar en infliximab, y así como en reumatología en etanercept. Y aquí, pues, más o menos es la situación de las distintas especialidades y de utilización de los distintos ámbitos de los inicios de tratamiento. Y se ve que realmente hay muchos más inicios de tratamiento de medicamento biosimilar que de medicamento original, como no puede ser de otra manera, porque la estrategia Sergas va en ese sentido. Y lo que tenemos que tener presente es que el equipo multidisciplinar tiene que tener la información clara de equipo, y que las decisiones, tanto clínicas y económicas, se tienen que tratar y consensuar dentro del equipo multidisciplinar, para que la información que se traslada a los pacientes sea clara y concisa y no cree incertidumbre. Y nada más, ahí lo dejo, y esta es mi presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Tenemos unos minutillos para hacer, 5 minutos concretamente, para hacer algunas preguntas. Las podéis hacer desde el apartado preguntas dentro del panel de la aplicación, o incluso a través del chat. Así que, si queréis empezar a lanzar las preguntas, si no, también voy rompiendo yo el hielo. Miguel Ángel, hemos visto el papel destacado de la enfermería en la minimización del efecto nocebo, pero ¿cómo podríamos ayudar a los farmacéuticos de hospital, a vosotros, los reumatólogos, para también contribuir a la minimización del mismo? ¿Cómo crees tú? Vale, yo creo que, bueno, que realmente aquí hay que adaptarse un poco al medio, ¿no? Es decir, mi situación, yo soy un reumatólogo, trabajo en un hospital pequeño, que tengo consulta 5 días a la semana y que no tengo una enfermera en mi consulta, y tengo un servicio de farmacia con el que tenemos una relación excepcional, pero son muy pocos. Entonces, en mi ámbito realmente, el cambio realmente, ayer estuve hablando, además hace 2 días estuve hablando con Plácido, que es el jefe de servicio aquí, del jefe de sección, y realmente el farmacéutico en mi hospital lo que hace es
decir, sobre todo en los pacientes en los que hacemos el switch, es un poco afianzar realmente lo que hemos dicho. O sea, tenemos el mismo discurso. Es decir, yo le cuento al paciente de una manera ordenada, utilizando pues, parte de lo que han hecho en este estudio francés y utilizando además la ventaja de que yo soy el primer autor del documento de posicionamiento en el que dice que el cambio en pacientes estables es aceptable y es seguro y produce la misma eficacia. Y en farmacia realmente lo que hacen es afianzar. Yo creo que el servicio de farmacia en los hospitales como el mío, que por ejemplo no tenemos una enfermera, que yo creo que cuando se dispone de ella es fundamental, lo que hace es navegar en la misma por el mismo cauce que hacemos nosotros. Realmente dar, como ha dicho el doctor Crespo, la misma información para no crear que el paciente tenga dudas. Entonces, realmente yo creo que en ese sentido los servicios de farmacia juegan un papel importante. Y aquí probablemente, aunque no se ha hablado, yo creo que una cosa importante sería intentar implementar los gain sharings, porque todos los servicios que están en esta historia podrían beneficiarse no personalmente a través de dinero en el bolsillo, sino teniendo más personal para intentar que todo esto funcione de una manera más adecuada. Yo creo que vuestro papel es muy importante, sobre todo porque al principio realmente el que le tiene que plantear el cambio es el clínico y obviamente si no hay eso es muy difícil, pero que el farmacéutico dé una información detallada en sintonía con el clínico yo creo que es vital. Muy bien, yo estoy totalmente de acuerdo contigo que tenemos que estar todos los agentes intervinientes y que tratemos con el paciente, debemos estar totalmente alineados en la información que se le da. Pues si empezamos a dar información controvertida o contrapuesta, al final el paciente es el que lo paga y puede desarrollar el efecto como tú estás comentando. Y, por supuesto, las estrategias de gain sharing han dado buen resultado en países como Francia e Inglaterra y sería deseable también que se adaptaran en nuestro país. Miguel Ángel, se habla de que un paciente bien informado, en este paciente se reduciría el efecto nocebo, pero es crucial que el médico esté convencido también que esté muy bien informado para no transmitir inseguridad, ¿no? ¿Cómo convencemos al clínico que no confía realmente en los biosimilares? ¿Qué argumentos le daríamos? Yo creo que los argumentos están claros. Quiero decir, primero, yo siempre cuando hablo para mis compañeros siempre digo lo mismo. Los biosimilares han aparecido por 3 motivos. El primero es el dinero, el segundo es el dinero y el tercero es el dinero. Las mismas compañías que fabrican los fármacos originales son las que fabrican en su gran mayoría los fármacos biosimilares. Los procesos de fabricación son exactamente los mismos. Entonces, realmente, por lo menos dentro de la Sociedad Española de Reumatología, de hecho, yo la mayoría de las charlas que he dado sobre biosimilares son dentro de mi sociedad, también he dado en otros ámbitos, pero yo creo que en reumatología cada vez se está más concienciado del uso de biosimilares. Al principio, en el 2013, cuando se lanzó CTP-13, había muchas dudas, pero yo creo que estas dudas se han ido disipando. Y la única forma es a través de esto, de plataformas, de charlas en congresos, de webinar, y dar datos que demuestran que el fármaco de referencia es igual de eficaz que el biosimilar, que es decir, no existen diferencias. Y de hecho, en los ensayos clínicos pivotales hay algunos de ellos en que llama la atención en que, por ejemplo, las respuestas, por ejemplo, ACR20, en los ensayos pivotales de casi todas las moléculas de referencia era alrededor del 60%, pero hay algún ensayo clínico de biosimilar que aumenta esta respuesta casi un 80%. Eso quiere decir que partiendo de que el fármaco ya sabemos que es eficaz, en este caso no se está induciendo un efecto nocebo, sino que realmente el porcentaje de respuesta es más alto porque realmente ese efecto nocebo que puede aparecer en un ensayo clínico desaparece. Entonces yo creo que la formación a través de eventos tanto virtuales como presenciales cuando se puede hacer es fundamental. Pero mi opinión, por lo que yo veo aquí, por ejemplo, en mi hospital, ahora mismo Infliximab, el 90% tienen biosimilar. Etanercept casi es el 70% del global. Y adalimumab es más o menos el 50%. Y no se ha hecho más cambio, fundamentalmente de adalimumab,
por la situación en la que estamos. Quiero decir que cuando el paciente está convencido, o sea, el clínico está convencido, transmite al paciente confianza y el paciente acepta el cambio sin ningún problema. Nosotros aquí hemos tenido muy poquitos pacientes, los cuento con los dedos de una mano, cuando les hemos ofrecido el cambio que no han querido. Yo creo que ahí está la clave, ¿no? En el convencimiento y en la transmisión de la información, que es lo que venimos hablando en toda esta hora, ¿no? Hay una pregunta de Kino Borrás que dice que ¿qué efecto puede tener la vía de administración sobre el efecto, sobre la aparición de efectos nocivos? ¿Tiene alguna influencia el hecho de que la vía sea intravenosa o subcutánea, por ejemplo? ¿Qué pensáis? Yo pienso que no. Yo pienso que no tiene ninguna... No debería tener influencia. Todo depende de cómo se le transmita al paciente. Quiero decir que el efecto nocebo, y coincidimos todos, yo creo, el efecto nocebo es cómo le transmites y qué expectativas vas a dar al paciente. El paciente confía en su médico, en su farmacéutico, en su enfermero. Entonces, porque es el profesional que atiende su devenir con su enfermedad. Por tanto, confía en él. Tiene que ser un paciente muy, 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 muy empoderado para que no haga la directriz que le establezca su referencia en su estado de salud. Tiene que ser muy empoderado. Y pacientes empoderados los hay, pero tampoco tanto. Pacientes empoderados podemos ser nosotros si somos enfermos, pero ni siquiera así. Yo, por mi propia experiencia como enfermo, yo no quiero estar empoderado, quiero que mi clínico, mi médico, mi farmacéutico y mi enfermero me guíen en mi estado de salud, teniendo conocimientos y teniendo posicionamiento como para poder discutir, porque son ellos los que tienen que guiarme. Y yo, pues sigo, ¿no? Entonces yo creo que es clave, o sea, la vía de administración no tiene nada que ver. Esto ocurrió con los genéricos, vamos, una situación que se repite. Fíjate, yo disiento en parte. De hecho, yo os voy a contar un ejemplo que me ha pasado a mí. Es decir, paciente que se le plantea cambiar a infliximab, en biosimilar, se le pone la infusión de infliximab de referencia y ese día, a última hora de la consulta, se le plantea el cambio. O sea, le hemos puesto el de referencia. Viene a la siguiente consulta, se le pone la infusión de CTP13 por primera vez y al volver a la consulta nos dice, esta última infusión que usted me puso, que es de referencia, me ha ido mucho peor. O sea, tenía un efecto nocebo claro. Ese paciente decidimos no discutir y le volvimos a poner el de referencia. Pero ese mismo día en el hospital de día había otra paciente que estaba poniéndose infliximab. Y eso no lo digo yo, sino que está escrito en alguno de estos estudios que os he presentado. Puede haber un efecto de agregación si un paciente tiene un efecto nocebo, puede influir negativamente en el resto de pacientes, aunque tú le hayas explicado. Entonces, en ese sentido, puede influir. No tendría por qué. En nuestro caso, por ejemplo, sí que es verdad que infliximab nosotros lo usamos mucho menos que los digestivos, porque hasta ahora no tenían menos. Claro. Pero sí que puede influir. Y, de hecho, este estudio de los holandeses, el primer estudio, en el que había un 24% de suspensión de tratamiento, atribuían parte de ese aumento de suspensión, que era llamativo, que era casi del 25% a un año, a este posible efecto de agregación, porque juntaban las infusiones de reumatología el mismo día. Entonces, cuando un paciente decía que le iba mal, podía influir negativamente en los pacientes por lo que contabas tú, por lo que las expectativas que tiene el paciente. Sí, sí. Entonces, esa es quizá la pequeña diferencia que puede haber de un subcutáneo, que el subcutáneo tú se lo cuentas al paciente y el paciente, hombre, puede hablar con pacientes fuera, pero no están 2 horas o 3 horas en la sala de infusión. Entonces, en ese aspecto puede haber una pequeña diferencia. Pero ese paciente que tú, el ejemplo que pones de tu paciente, porque son pacientes que han ocurrido en todos los hospitales, ¿no? Ese paciente, cuando el reumatólogo, su referencia, da la información, o su farmacéutico da la información, no está con él cuando se administra el medicamento. Está un enfermero
o a veces un auxiliar o un auxiliar. No está el referente. Y en esas situaciones pueden ocurrir muchas cosas, que se trasladan informaciones que quizás sean las que están influyendo a la expectativa que puede ocurrir. Es muy, evidentemente, claro que es efecto nocebo, está claro, ¿no? Pero alguien tuvo que influir. Alguien tuvo que influir. Sí, o simplemente, o a lo mejor el paciente, la expectativa que tenía, realmente, por mucho que tú le intentaras transmitir, pues bueno, hay pacientes que tú se lo indicas, te dicen que sí, pero realmente a lo mejor están pensando, bueno, voy a decir que sí porque no quiero enfrentarme a mi clínico, a mi médico. Pero realmente ese paciente, los factores son múltiples, es decir, puede haber factores genéticos y nosotros nosotros ya tenemos un porcentaje muy alto de pacientes con biosimilares. Ha habido efectos nocebos que hayamos sospechado 3 y tenemos, vamos, casi más de 150 pacientes con biosimilares. Entonces, que hayan aparecido 3 efectos nocebos solo en un volumen tan alto de pacientes, quiere decir que probablemente la información que estamos transmitiendo es buena. Sí que es verdad que hay pacientes que están estables con la molécula de referencia y que por sus características clínicas y por la forma que se han enfrentado a la enfermedad, yo a veces no me planteo hacerle el switch, precisamente pensando, es que este paciente, la probabilidad que haga un efecto nocebo es muy alta. Entonces, que tampoco son muchos, por otra parte. Sí. Pero hay pacientes muy concretos que obviamente esto hemos ido aprendiendo con el tiempo y con esos factores de riesgo, y nosotros ahora mismo no hacemos switch a ningún paciente que no esté estable clínicamente. Porque los datos de la literatura dicen que los pacientes, de hecho los datos de los registros del registro danés te dice eso, que los pacientes que hacen el switch cuando no están en remisión o en baja actividad son los que más suspenden el tratamiento, y la mayoría de las veces cuando vuelven a la molécula de referencia también fallan y lo que hacen es cambiar a otra molécula. Entonces, en este caso, yo creo que eso es el factor fundamental. O si el paciente tiene PCRs elevadas o tiene valoraciones globales muy elevadas, aunque tenga luego unos índices de actividad más bajos, en esos pacientes a veces dices, prefiero que se quede así y que si falla el fármaco, falle, porque luego la historia es que si falla el biosimilar cuando hago el switch, porque he cambiado al paciente cuando no está en remisión, van a atribuirlo al biosimilar cuando realmente no es así. Lo que ha fallado es la molécula, no el biosimilar. Claro. Yo creo que aquí la información que se le da al paciente, ya no solo oral, hay que ir un poco más allá y transmitirla escrita, ¿no? Aquí voy a sacar un poco de pecho porque desde el grupo GTI hemos elaborado un folleto para pacientes, para información a pacientes, lo tenéis disponible en la página web del grupo y perfectamente accesible, en el cual, bueno, pues se le explica perfectamente qué es un biosimilar y todas las características de los mismos, ¿no? Yo creo que esto es un punto positivo para disminuir el efecto que comentáis, que muchas veces cuando están en las infusiones, pues unos hablan con otros. También un punto a trabajar sería con las asociaciones de pacientes para transmitir una información veraz y correcta. También yo creo que ayudaría. Muy importante, Vicente, muy importante ese punto. Tenemos que hacer mucho trabajo en este sentido, ¿no? Sin claro, los servicios de farmacia que no lo estén haciendo. Entonces, bueno, totalmente de acuerdo con vosotros. Pues lamento deciros que se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por vuestras ponencias. También agradecer a la audiencia que haya estado acompañándonos esta mañana y recordaros que estéis atentos también a los canales habituales para las próximas webinars, que aproximadamente en un par de semanas tendremos otras. Y nada, desearos que tengáis un buen día y hasta pronto. Muchas gracias. Muy bien. Vale.